Hoy vamos a empezar ya a saber qué se hace exactamente antes de prepararte un encuentro de debate. Empezamos pues. Cada debate tiene una pregunta de debate, también se le llama proposición, que consiste en una afirmación que la estipulan la organización del torneo. A veces son generosos y proponen 4, 5, 20 propuestas y los futuros asistentes votan qué proposición les interesa más. Una proposición de debate pues tiene que ser abierta. Tiene que ser abierta porque si es una cuestión muy cerrada, que la solución ya se sabe cuál es, ante eso no tiene sentido debatir. Pero que sea abierta, pero que sea debatible, o sea, que sea profunda. Bueno, lo que sea profunda ya se podría quitar en el sentido de que eso ya va a gustos. Si se quiere debatir si la tortilla con cebolla o sin cebolla, por poder se puede debatir, ¿no? Es decir, pero hay otros estilos de debatir que implican temas que requieran cierta profundidad, ¿no? Porque si no, no deja de ser un divertimento. Y esas cuestiones pues no son interesantes para divertirnos, ¿no? Pero bueno, preferentemente que sea actual la cuestión, preferentemente, pero no hace falta, se puede debatir una cuestión antigua. Lo que pasa es que cualquier cuestión antigua nunca vamos a poder evitar verla desde el prisma de la actualidad. A veces se nos pregunta cosas antiguas, pero vistas desde la actualidad, ¿no? Si sería legítimo el asesinato de Julio César, por ejemplo, se puede enfocar desde la perspectiva de la época de Julio César o desde nuestra propia época. Que sea una cuestión investigable, o sea, que sea susceptible de que el debatiente realice una indagación, que no sea única exclusivamente un razonar por lo que se sabe de cultura general. Cuanto más cultura general tengamos, mejor, pero se hacen torneos de debate como una excusa para que nos pongamos a investigar en equipo, ¿no? Una de las cosas peculiares del debate, que no tiene nada que ver con dar una charla individual, es que requiere un trabajo en equipo. Que sea una pregunta adecuada quiere decir que esté bien redactada, que no sea compleja, que sintácticamente esté bien escrita, quiero decir, y que sea equilibrada. Por equilibrada nos referimos a que más o menos haya tantas posibilidades abiertas a favor como en contra. Os doy ahora un ejemplo real de un tema universitario. Ayer mismo un antiguo alumno me dice: Javier, me han apuntado un torneo para este jueves, o sea, para hoy mismo, y me ha salido este tema, ¿se te ocurre algo? Lo primero que le comenté es que el tema lo veía desequilibrado. Desequilibrado quiere decir que hay una postura mucho más fácil y otra mucho más difícil. ¿Qué tema les pusieron? Les pusieron el siguiente tema. No sé, en una universidad de Madrid lo están debatiendo ahora mismo. ¿Se está combatiendo adecuadamente las fake news y la desinformación? Si se está combatiendo adecuadamente. Claro, al que le toca a favor, que tenga que razonar que sí se está combatiendo y incluso de forma adecuada, pues lo va a tener complejo. Yo, sin pensar mucho, lo primero que le dije, creo que está desequilibrado. Entonces hay que evitar temas que sean ambiguos, que sean excluyentes, que sean desactualizados. ¿Qué hacer cuando ya tenemos el tema? Cuando ya sabemos el tema, pues el primer paso es leer. Leer quiere decir saber interpretar. Saber interpretar, ya os dije en las sesiones anteriores, que es prácticamente imposible que estés leyendo una afirmación y que ya tu cerebro, mientras lees, pues no estés ya hilvanando, no estés ya proyectando, no estés lanzando posibilidades argumentativas. Leer quiere decir saber las matizaciones de cada palabra. En el tema este que os he dicho, ¿se están combatiendo adecuadamente las fake news? La clave está en adecuadamente. Por eso es que a favor considero, me puedo equivocar posiblemente, que lo tiene muy difícil en este tema, porque a favor tiene que demostrar que adecuadamente, no solo que se combate. Si fuese combatir, bueno, se puede decir, sí, se está combatiendo de esta manera, pero es que tal como está escrito ese tema, a favor tendría que demostrar que adecuadamente se está combatiendo la desinformación. Os estoy diciendo que los fenómenos de interpretar esa proposición y de argumentar van unidos, van juntándose, no se puede interpretar sin argumentar, ni argumentar sin estar interpretando.
Y aquí lo que hay que evitar desde el principio, error interpretativo. Mucha gente perdemos debates, perdemos torneos, porque no entendemos bien o malinterpretamos una palabra o un sentido, un significado de la proposición. Entonces, por muy bien que pensemos argumentativamente a favor y en contra de lo que nosotros consideramos por X, por lo que sea, si nos hemos equivocado, si nos hemos confundido, si creíamos que esa palabra significaba otra cosa, pues todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano. Entonces, es la parte más importante a la hora de preparar cualquier exposición en público, sobre todo cuando es ante un reto que el tema no lo elegimos nosotros, porque si lo elegimos nosotros, pues sabemos a qué nos referimos. Hombre, también puede suceder que elijamos el tema nosotros y tengamos un error de cierta palabra y estemos confusos, ¿no? Pero cuando preparamos algo de cara al público y ese tema no ha sido impuesto, pues el paso más lento que hay que dar es leer, saber exactamente qué significan las palabras claves. Hay que ser consciente de la orientación que tiene cada palabra. No es lo mismo impulsar un idioma que imponer un idioma, porque impulsar es un verbo, digamos, menos duro que imponer. Es decir, ese tema quiere decir si se impulsa. Vamos a suponer que impulsar tiene que ver con difundir, con hacer campañas para que promocionar, aumentar el conocimiento de ese idioma. Pero imponer implica una obligación. Entonces, no son sinónimos, impulsar e imponer. Entonces, no podemos preparar ese debate como si significase imponer cuando pone impulsar. Sería un ejemplo de equivocación, ¿no? Por eso, la lectura es la parte más importante a la hora de preparar un debate. Vale, ya hemos leído la proposición, ya sabemos los significados clave, ya os dije que a veces, según qué palabra, nos va a interesar que a favor darle un sentido y en contra otro, es decir, vamos a jugar, pero una vez que ya tenemos cierta claridad, tenemos que investigar, tenemos que leer. No leer la proposición, me refiero, leer artículos, cuando tienes tiempo, un torneo de debate a veces es un mes por delante o un mes y medio, pues lees libros o cualquier trabajo en público que tengas que hacer y tengas tiempo por delante, tienes que dedicarte a leer. Un gran conocimiento específico, pero aquí también hay errores que podemos cometer, porque si leemos mucho de informaciones que sean erróneas, si leemos mucho de contenido que sean imposturas intelectuales, que sean pseudociencias, pues sí, sabremos mucho desde esa perspectiva. Pero si el contrario ha leído lo mismo y sabe explicar por qué ese autor tiene un déficit de cientificidad, no es riguroso, es decir, pues nos lo echarán en cara y el juez tomará medida, ¿no? Tener en cuenta que cuando hay torneos de debate o cuando tenemos discusiones con gente preparada, pues muchas veces el nivel de oratoria suele ser similar. Si el nivel de oratoria es similar y gente experimentada va a argumentar también de forma correcta, entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia estará en la calidad de los materiales que nos sirvan para justificar nuestras afirmaciones. Por eso que es muy importante entender la proposición, investigar. La alfabetización digital puede ser una ayuda, pero no organiza nuestras ideas en un argumento coherente. ¿Qué quiero decir con esta afirmación? Que claro, podemos leer artículos por internet, etc. Pero internet no nos ayuda a argumentar. Internet no nos ayuda a ser coherentes. Y otro error típico es que podemos repetir los razonamientos de otra persona ante un tema muy parecido al nuestro. Cada tema tiene su contexto y si es exactamente el mismo contexto, pues sí, si es el mismo razonamiento de otra persona valdrá. Pero a poco que haya diferencias, el que os he leído antes, que ponga adecuadamente a que no ponga adecuadamente, son debates parecidos pero distintos. Entonces, copiar la argumentación de otra persona que veamos por internet no siempre va a ser una buena ayuda.
y posiblemente lo que hayamos encontrado nosotros digitalmente, pues posiblemente el rival también lo habrá encontrado, ¿no? Sabrá en qué nos estamos basándonos. El problema es que actualmente estamos atravesados por una desinformación creciente. Por eso, aprendiendo a debatir, también aprendes a discernir qué informaciones son de calidad, no son de calidad, qué es ciencia, qué es pseudociencia, lo de PNL, lo de programación neurolingüística. En torno a ahí hay un debate. Para algunas personas, programación neurolingüística es una metodología plenamente científica y que tiene mucha efectividad y tiene un respaldo empírico detrás, y para otros también pueden justificar que es una pseudociencia, e incluso rayando al timo intelectual, a la impostura intelectual, ¿no? Pero en el supuesto de que sea una impostura intelectual la programación neurolingüística y te basas en ella para justificarte, si el contrario sabe hacer ver de que es una impostura intelectual, pues vas a ir mal. El mismo elemento lingüístico, en marcos distintos, puede sufrir cierta modificación en su significado. Hay que ser consciente de que cualquier contenido, a solo que cambiemos, he dicho antes, no es lo mismo en debatir si impulsamos el inglés en España que si impulsamos el inglés a nivel europeo o a nivel global. Si cambias el marco, estás hablando de cosas distintas. Nos vamos a los peligros del investigar. Si componemos los argumentos tras la búsqueda de la información, podemos encontrarnos con algún problema. ¿Cuáles son? Podemos saltarnos la fase argumentativa si tenemos buenos datos y podemos reproducir la argumentación de un autor ya conocido, que es lo que os he explicado. Los peligros del investigar. Si encontramos buenos datos, un peligro muy fuerte, un buen dato, que ese dato nos pueda servir para hacer ver cuánta razón tenemos y cuán poca razón tiene el equipo contrario, pues cuanto mejor creamos que tenemos un buen dato, menos dispuestos vamos a estar a investigar, porque nos vamos a creer que con ese dato ya tenemos más que suficiente. Eso es un error, basarse solamente en un dato porque es bueno y por eso no ponerte a investigar, eso es un error. Otro peligro que os he comentado es que por internet podemos encontrar de todo, o de casi todo. Entonces puede haber un debate muy parecido al que tengamos que realizar y encontremos el razonamiento de otra persona. Entonces, reproducir la argumentación de otra persona tiene peligros. Si el debate coincide exactamente palabra por palabra, pues posiblemente sí nos sirva. Pero ya estáis viendo que cualquier tema, solo que ponga adecuadamente a que no ponga adecuadamente, es distinto. Que ponga impulsar en vez de imponer son distintos. Entonces es un error también quedarnos con lo primero que encontremos, ¿no? El problema también de buscar por internet es cuántas realidades están interesadas. Es decir, cuántos artículos aparentemente científicos, el periódico lo pone por los intereses. Incluso la ciencia, que es el paradigma de la objetividad, y así lo es, la ciencia no está libre de investigar con intereses económicos, intereses políticos, intereses sociales. Esos son problemas que tenemos como investigadores. Un club de debate, en primera instancia, es un club de lectura, y leer e investigar implica racionalidad, implica rigor, implica hacer un dossier. Cuando vamos a un torneo de debate con un mes de preparación, podemos diseñar un dossier que tenga en torno a unas 50 páginas para a favor y en contra de un tema, y si hay dos temas nos podemos ir a las 80 páginas en total. Un dossier quiere decir poner el esquema de la argumentación, poner las fuentes y estructurarlo todo y saber las fuentes si son primarias, si son secundarias, etc. Sintetizando mucho a la hora de construir. A la hora de construir vamos a tener en cuenta tres aspectos. Todo lo que he estado diciendo hasta ahora es de la fase analítica. Al principio tenemos que descomponer la proposición, tenemos que descomponer contenidos, tenemos que investigar, tenemos que hacer una fase de partir
de partir ideas, de partir sentidos, de partir ideas clave y investigar, ir acumulando. Por eso tenemos que acumular un dossier que se va estructurando con un orden. Pero llega un momento en la fase inicial que todo eso tenemos que sintetizarlo. ¿Sintetizarlo en qué? Ya os dije estos días atrás de que no es obligatorio hacer 3 argumentos para una línea argumental, pero es el número más adecuado. Porque primero hacer muchos más, hacer 20, ni tienes tiempo ni te van a entender. Puede ser 4, 5 ya son muchos. Hacer 2 o 1 está el riesgo de que si solo tienes un argumento, como te tumbes argumento, te quedas sin argumento. Y 3 es un número que nuestro cerebro se habitúa a la hora de indicar, a la hora de hacer numeraciones. El 1, 2 y 3 es una estructura narrativa de planteamiento, nudo, desenlace que lo tenemos. Lo tenemos en el cerebro. Y entonces, esa es la labor sintética. Acabo de decir 3 argumentos, pero esos 3 argumentos lo son de una sola tesis. En realidad, esa tesis única, ese único mensaje, os dije creo que el primer día, si tuviese que sintetizar todo el taller en una sola frase, sería un discurso, un mensaje. Entonces, por mucho que investigues sobre las fake news, por mucho que investigues sobre lo que sea, tienes que ser capaz de sintetizarlo en una tesis. Una tesis, os dije que es una posición más una motivación. No solo que estoy a favor de que se está combatiendo las fake news, sino estoy a favor de que se están combatiendo las fake news porque se están tomando unas medidas efectivas. ¿Y por qué son efectivas? Ahora vendría el 1, el 2 y el 3. Y nos vamos a lo más importante, que es la previsión. Previsión. ¿Qué me refiero por previsión? No basta con tener muy claro los argumentos que yo voy a querer plantear para defender lo que sea. Tengo que prever lo que sea más fácil que me encuentre, que los equipos contrarios o la persona con la que vaya a discutir, de qué manera, la postura en contra de la mía, de qué manera la va a defender. ¿Qué sería lo esperable? Es decir, entonces, eso tengo que ser capaz de preverlo. Entonces, es como si yo tuviese 3 columnas a la hora de preparar una argumentación frente a alguien y contra alguien y con un público evaluador. Una primera columna que estaría la tesis y con los 3 argumentos en los que me baso. Eso es mi línea argumental. La columna de al lado sería pensar qué argumentos me puede poner el equipo contrario. Pero no se me sirve de nada que lo haya anticipado si en la fase preparatoria no soy capaz de hacer una tercera columna en la que yo prevea mi mejor respuesta, mi mejor solución ante los problemas que me puedan plantear. Pero que no solo sea una solución verbal, sino que lo que yo razone contra ellos sea un razonamiento que esté avalado, que esté apoyado, que esté justificado por unos contenidos de autoridad, unos contenidos actuales. Pues resumo en 20 segundos todo el objetivo de la sesión de hoy, que es leer con mucha profundidad semántica qué quiere decir cada palabra clave. Mientras lo estoy interpretando, estoy esbozando argumentaciones. Ese esbozo de argumentaciones me va a llevar a empezar a investigar. Una vez que ya he empezado a investigar, vuelvo a hacer una lluvia de ideas y me concreto en unos argumentos. Vuelvo a seguir investigando, vuelvo a seguir leyendo. Cuando he acabado mi línea argumentativa y he sido capaz de sintetizar todo eso en una tesis y 3 argumentos, no he acabado. Tengo que pensar que 3 argumentos, 4, 5, 6 argumentos son los más esperables del equipo contrario, tenerlo en cuenta y pensar una objeción.